los materiales los dejé en el Educandus y hoy día los entrega la Montserrat a los que no están todavía asignados conmigo. Creo que tiene una página de Facebook o algo así. Y también les mando la clase de hoy también, para que nos pongamos al día. Este fin de semana no les dejé nada en el foro porque más de alguno me mandó a tomar vacaciones, así que preferí también dejarlo a ustedes de vacaciones y el miércoles vamos a iniciar el trabajo en el foro para ir aprendiendo a resolver casos. Voy a dejar 2 casos sobre incidentes y vamos comentando cómo se podrían resolver. Profe, ¿le podría decir al ayudante si puede subir la última clase? Porque está solamente la de incidente ordinario. Incidente especiales no está. Ya, puede ser que yo también me haya demorado, así que yo las voy a subir las dos. Por fin. Ujú, ya, no hay problema con eso. Los otros igual la pueden tratar de... No, no están educando. Todavía no aprendo cómo se mete educando. Voy a tener que hacer un tutorial con eso. Bien, voy a comenzar a grabar. Y voy a empezar a compartir pantalla. Formas de iniciar el juicio. Eso es lo que vamos a partir. Lo normal en un país normal, en el caso típico que uno quisiera tener en la vida, es usted debería partir el juicio presentando una demanda, presentando una demanda. ¿Mm? Pero la vida no es perfecta y como la vida no es perfecta, estamos los abogados. ¿Mm? Y entonces eh, vamos a conversar aquí sobre distintas preguntas que se resuelven con esta unidad anterior al juicio ordinario, que es formas de iniciar el juicio, y es lo que se engloba en el estudio de las medidas prejudiciales, en las medidas prejudiciales. Si ustedes ven ahí, este es el artículo 253, ya saben que para que esto tenga algún sentido, para que esto parezca una clase de derecho, necesitamos que tengan código a mano, fotocopiado, en la página de BCN, da lo mismo, pero para que sea más fácil, eh, el código a mano. El código a mano. El artículo 253, estoy leyendo el libro segundo ya del juicio ordinario, el título primero, dice, todo juicio ordinario comenzará por la demanda del actor, sin perjuicio de lo dispuesto en el título cuarto de este libro. Entonces, lo que quiere decir el legislador, se parte por la demanda. Pero, y más o menos esta debiera ser el juicio. En la demanda va envuelta la pretensión, que es lo que yo quiero, que es lo que le estoy solicitando al otro, por intermedio del tribunal, la resolución que dice téngase por interpuesta demanda traslado, su notificación, porque ninguna resolución vale si no hay notificación, y el emplazamiento, que es la notificación de la demanda más la concesión de un plazo, la concesión de un plazo para que el demandado reaccione. Y desde que está notificado, ya pasado este plazo, se forma la relación jurídica procesal y usted está obligado a ir al juicio. ¿Mm? Está obligado a ir al juicio. Sin perjuicio de eso, como les digo, eso debería ser lo normal, que partamos por una demanda y terminemos una contestación. Sin perjuicio de esto, la vida no es tan simple y surgen algunas interrogantes que son las que muestra este señor que está aquí. ¿Mm? ¿Qué pasa si no estoy seguro de a quién debo demandar? ¿Qué pasa si el demandado vende sus bienes?
¿Qué pasa si uno de los testigos tiene que viajar al extranjero y por tanto, cuando estemos dentro del juicio para probar, no voy a tener a disposición a ese testigo? Y los juicios se ganan con las pruebas. Es una cosa que les traté de enseñar el semestre pasado. Los juicios se ganan con las pruebas. Por tanto, si tengo un testimonio importante y el señor va a viajar al extranjero, ¿qué hago con él? ¿Qué pasa si necesito que citar a confesar al demandado antes de que el juicio comience? Porque tengo miedo de que me niegue una cosa que yo le necesito preguntar durante el juicio. ¿Qué pasa si necesito saber dónde está la cosa que voy a demandar? Si estoy pidiendo la acción reivindicatoria, pero tengo que también saber, por ejemplo, en qué estado está la cosa, porque quiero ver si no solo tengo que pedir la reivindicatoria de la cosa, sino también puede ser interesante y la necesite tener a mano, el estado de la cosa para ver si tengo que demandar perjuicio. Todas estas interrogantes pueden surgir antes de iniciarse el juicio y por tanto el legislador establece un conjunto de herramientas de carácter procesal, se van a vertir en el proceso antes de que el juicio se inicie con el objeto de resolver todas estas cuestiones que, como les digo, no son tan pocas. Estas herramientas son las llamadas medidas prejudiciales. Las llamadas medidas prejudiciales, y estas son las que vamos a empezar a estudiar ahora. Como les digo, el artículo 253 nos da la clave. Todo juicio ordinario, todo juicio ordinario comenzará por la demanda del actor sin perjuicio de lo dispuesto en el título cuarto de este libro, y el título cuarto de este libro, de los artículos 273 a 289, hablan precisamente de las medidas prejudiciales. Entonces, el juicio o parte por una demanda o parte por una medida prejudicial. A los que les gustan las definiciones, que igual sirven como un método para estudiar, una medida prejudicial es un acto a través del cual se pone en movimiento la acción. La acción, recuerden, la acción es un vehículo para llevar una pretensión. La acción es un vehículo para llevar una pretensión del actor. La pretensión es lo que estamos pidiéndole, lo que queremos que el demandado haga en favor de nosotros, ya sea dar, hacer o no hacer, etc. Y una definición del profesor Couture, un procesalista clásico del Uruguay: es un acto procesal introductivo de la instancia por virtud de la cual el actor somete su pretensión al juez con formas requeridas por la ley, pidiendo una sentencia favorable a su interés. Pero es un acto introductivo, todavía no estamos pidiendo, todavía no demandamos, porque para demandar necesitamos ciertas cosas, que es la que vamos a pedirle al juez que las conceda con el objeto de poder iniciar luego el juicio. También podemos quedarnos con esta clasificación. Las medidas prejudiciales son los actos jurídicos procesales. Ya saben lo que es un acto jurídico procesal, una manifestación de voluntad dentro del proceso, anteriores al juicio, que tienen por finalidad preparar la entrada a este. Esas son las medidas prejudiciales propiamente tales, o bien de asegurar la realización de alguna prueba, y estas se llaman medidas prejudiciales probatorias, o bien asegurar el resultado de la pretensión, y estas se llaman medidas precautorias, que se harán valer con posterioridad dentro del proceso. Dentro del proceso. Si ustedes ven esta lámina, marca de alguna manera la clasificación de las medidas prejudiciales. Actos procesales anteriores al juicio que tienen por objeto preparar la finalidad de este, que son los que se llaman
medidas prejudiciales preparatorias o propiamente tales, asegurar la realización de algunas pruebas, y se llamarán medidas prejudiciales probatorias, y finalmente, cuando queremos asegurar el resultado de la pretensión, esto especialmente en materia civil, pero en materia penal también, lo van a ver con su profesor de Derecho Penal, procesal penal, las medidas prejudiciales precautorias que tienen por objeto asegurar la pretensión del actor. Recuerden lo que les comentaba en las clases anteriores, la sentencia, la jurisdicción, tan importante como el acto de dictar sentencia es la ejecución de las resoluciones judiciales, porque estas son las que hacen que tenga sentido la intervención del Estado, ¿verdad? Entonces puede ser que de nada nos sirve quedarnos con una linda sentencia si después no tenemos bienes con que satisfacer los intereses del actor. Y para eso tenemos que asegurar la pretensión. Entendemos por medidas prejudiciales precautorias los actos jurídicos procesales que son anteriores al juicio y cuyo objeto es la preparación de la entrada de este. Hablamos de medidas prejudiciales probatorias, que son actos jurídicos procesales anteriores al juicio, cuya finalidad es anticipar la rendición de ciertos medios de prueba que puedan desaparecer o ser de difícil realización dentro del mismo juicio. Piense usted, esto me ha pasado en mi experiencia profesional en materia penal, por ejemplo, con testigos que declaran anticipadamente antes de que el juicio se inicie, porque existe la posibilidad de que pierda la vida, que pasa con una persona de harto riesgo, de una edad avanzada. Muy, muy difícil que existe la posibilidad que no esté vivo al inicio de la etapa probatoria. Bueno, anticipamos la prueba. Lo mismo nos pasa, por ejemplo, con los turistas. ¿Qué pasa si un turista lo roban y pillan al infractor? El juicio, por los procedimientos habituales del proceso penal, van a durar un par de meses y los turistas vienen por un tiempo mucho más acotado y no tiene sentido hacerlos venir después. Entonces, bueno, hacemos pruebas anticipadas. Acá también ocurre el mismo fenómeno, se llaman medidas prejudiciales probatorias. Cuando las pruebas pudieran desaparecer o ser de difícil realización dentro del mismo juicio. Y finalmente, las medidas prejudiciales precautorias, actos jurídicos procesales anteriores al juicio, cuya finalidad es asegurar los resultados de la pretensión. Como les digo, las sentencias no solo tienen un valor simbólico, de hecho lo tienen. Hay autores que así lo hablan, las sentencias tienen un valor simbólico. Es decir, que haya un tribunal que diga que usted debe el dinero, que haya un tribunal que diga que la cosa es de otra persona, pueden ser importantes desde el punto de vista del símbolo. Pero también tiene que ser importante la efectividad de la resolución, es decir, que se pueda cumplir y restaurar el imperio del derecho. Y por eso son importantes las medidas prejudiciales precautorias. Como ven entonces, tienen distintas finalidades. Una son para preparar la entrada al juicio. Esto es porque el artículo 254, que establece la forma de iniciar el juicio, es decir, la demanda, requiere de algunas cosas importantes que tenemos que saber. Las medidas prejudiciales probatorias, su finalidad es anticipar o asegurar que no se pierda ningún medio de prueba, importante para el proceso, porque como les acabo de decir, y como lo he dicho en otras clases, a los hechos probados les adjudicamos consecuencias jurídicas. Entonces, los hechos. Primero los hechos. ¿Mm? Entonces, por eso es importante asegurar que las pruebas lleguen al juzgado. Y finalmente, las medidas prejudiciales precautorias, su fin es asegurar la pretensión. Tienen características comunes, se decretan por los tribunales antes de que se inicie el juicio. En nuestro criterio el juicio se inicia cuando se traba la relación jurídico-procesal,
y la relación jurídico-procesal se forma una vez que se ha notificado válidamente la demanda. ¿Mm? Entonces, estas son antes a la notificación son anteriores a la notificación de la demanda. Son de aplicación general, y esto es súper importante porque lo vimos el año pasado cuando vimos normas comunes a todo procedimiento, están reguladas en el libro segundo del Código de Procedimiento Civil que regula el juicio ordinario, y ustedes saben que de acuerdo al artículo tercero del Código de Procedimiento Civil, el juicio ordinario de mayor cuantía es de aplicación general. ¿Se acuerdan de eso? Se aplicará, artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, se aplicará el procedimiento ordinario en todas las gestiones, trámites y actuaciones que no estén sometidas a una regla especial diversa, cualquier sea su naturaleza. Entonces, estas son de aplicación general. Y tercer requisito común, tercera característica común, todas tienen, y esto no se nos puede olvidar nunca más, todas deben cumplir un requisito común, todas, las prejudiciales preparatorias, perdón, las probatorias y las precautorias, todas. De acuerdo al artículo 287, el solicitante debe expresar la acción que se propone deducir en la demanda, la acción que se propone deducir en la demanda, recuerden que esto es previo a la demanda, y el juez no tiene por qué saber cuál es la demanda que se va a impetrar, y por tanto, ahora, para poder saber si corresponde dar o no la medida, usted va a tener que someramente decirle, en el futuro voy a presentar esta acción, y tengo que señalar someramente cuáles son los fundamentos. ¿Cuáles son los fundamentos de la demanda? Artículo 287. Esto para que el juez pueda ver si corresponde o no darla. Artículo 287. Para decretar las medidas de que se trata este título, deberá el que la solicite expresar la acción que se pretende deducir y someramente los fundamentos de dicha acción. Es decir, pretendo presentar una demanda de cobro de una deuda hipotecaria. El demandado se comprometió conmigo a pagar cuotas mensuales de 600.000 pesos y hace 4 meses que no cumple con la misma. Y por tanto, necesito asegurar la pretensión, y para ello no me basta con el inmueble que tengo eh, hipotecado, también necesito otros muebles porque la deuda es muchísimo mayor. Finalmente, una última característica común, que son 4, su titular en general es una futura parte en el proceso. Naturalmente, como quien parte el proceso es el demandante, la mayor parte de estas medidas van a ser promovidas por el demandante. Sin perjuicio de eso, el legislador también se pone en la hipótesis de que sea el demandado quien las pueda solicitar. El futuro demandado puede solicitarla. Eso lo vamos a ver enseguida. Pero por de pronto, el artículo 288 del Código de Procedimiento Civil dice: toda persona que fundadamente tema ser demandada podrá solicitar las medidas que menciona el artículo 273, número 5, y los artículos 281, 284 y 286 para preparar su defensa. Es decir, alguna prejudicial probatoria las puede realizar el propio demandado. Recuerden que, recuerden que
siempre pueden interrumpir si es que tienen alguna duda, y los que no tienen micrófono pueden escribir al chat, porque yo cada tanto estoy mirando si el chat está con alguna consulta. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Bien, seguimos entonces. Seguimos. Vamos con las medidas prejudiciales preparatorias o propiamente tales. Medidas prejudiciales preparatorias o propiamente tales que, como les dije, se refieren a actos jurídicos procesales que son anteriores al juicio y cuyo objeto es preparar la entrada a este. Están regulados en los artículos 273 a 278, son 6 artículos, y también del artículo 287 al 289, son 3 más. Y con eso nos vamos a pasar la clase sin problema. El artículo 273 abre el camino de las medidas eh, prejudiciales. Ya saben, aquellas que se realizan antes de el inicio del juicio, y explica un poco el legislador cuál es el objetivo de esta. Dice, el juicio ordinario podrá prepararse exigiendo el que pretende demandar de aquel contra quien se propone dirigir la demanda, de alguna manera encasilla eh, estas, quienes son los titulares y quienes son los sujetos pasivos de estas medidas, demandante y futuro demandado, las siguientes medidas. Y son 5, no las voy a leer ahora, sino que vamos a ir analizándolos una, una a una. Entonces ya sabemos, el titular de la medida es en general el futuro demandante. Entonces el futuro demandado no sería titular salvo la del número 5 del artículo 273, que es el reconocimiento jurado de firma puesta en un instrumento privado. Y alguna otra del artículo 200, del artículo 281, 284 y 286, que son perjudiciales de carácter probatorio. Pero en principio, el titular de las medidas prejudiciales preparatorias es el futuro demandante, y la del número 5 del artículo 273, el demandado podría además. ¿Cuáles son los requisitos de estas medidas que, como les digo, las vamos a analizar una a una? ¿Cuáles son los requisitos de estas medidas? Primero, el requisito general o común para el otorgamiento de cualquier medida prejudicial, sea preparatoria, probatoria o precautoria, ya lo hemos venido diciendo, es que como el juez no conoce la demanda, porque el juicio no ha partido, el legislador exige que quien presente... Hay una pregunta ahí. Profe, en el 273, del número 1 al 4 es el demandante, y el 5 también es el demandante en el 5, pero podría ser además el demandado. Podría ser además el demandado. Eso es lo que quería decir, Carolina. Entonces, como les decía, el legislador exige en el artículo 287 una medida general, porque parte de la base del legislador obvia de que como no hay demanda, el juez no entiende cuál es la pretensión que hay. Y por tanto le resulta difícil resolver si es que no sabe de qué se trata. Entonces, el requisito común para todas: hay que expresar la futura acción que se propone deducir y someramente su fundamento. En el caso en que la solicite el demandado,
deberá señalar quién es la persona que lo pretende demandar y cuáles serían someramente los fundamentos de la pretensión que supuestamente se haría valer en su contra. Para el demandado es aún más difícil porque tiene que andar, además, adivinando cuál va a ser la acción que le van a presentar a él y cuáles serían los fundamentos de esto. ¿Mm? Ese es un requisito general y común de todas las medidas prejudiciales, incluidas estas que son las prejudiciales propiamente tales que estamos estudiando. Pero además, el inciso final del artículo 273, el inciso final del artículo 273 exige algo más. El requisito es que se debe demostrar la necesidad de que se decreten esas medidas para que se pueda entrar al juicio. No, no siempre se van a conceder. Fíjese lo que dice el inciso final. La diligencia expresada en número 5, que es el reconocimiento jurado de firma puesta en un instrumento privado, ya vamos a explicar de qué se trata, se decretará en todo caso. O sea, el juez no tiene nada que hacer. Pero las otras cuatro, las del numeral 273, número 1, 2, 3, 4, se van a conceder solo cuando a juicio del tribunal sean necesarias para que el demandante pueda entrar al juicio. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la exhibición de una cosa que no sabemos de quién es, porque tiene que ver con la exhibición de documentos de comerciantes o de personas que son instrumentos privados, y por tanto no sabemos si realmente corresponde darlas o no. Entonces el juez tiene que hacer un análisis de, de mérito. Y por eso hay que conjugar lo que establece el artículo 273 con lo que establece el artículo 287. Tengo que dar fundamentos y explicar cuál es la acción que pretendo realizar, porque sólo así puedo demostrar la necesidad de que se decreten estas medidas para poder entrar al juicio. ¿Qué es, creen ustedes, lo que se va a producir entonces aquí? Si es que hay que demostrar la necesidad. Un incidente, dice Carla Morales. Efectivamente, se podría generar un incidente. Y precisamente tendrán que discutir sobre si son necesarias o no y tendrán que probarlo. Efectivamente. Recuerden que estas, las del 273, que son solo 5, las primeras 4, el juez las va a dar solo si se forma la convicción de que sean necesarias para que el demandante pueda entrar al juicio. Salvo la quinta, en que el juez la tiene que dar en todo caso, porque así lo dice el artículo 273. La diligencia expresada en el número 5 del artículo 273 se decretará en todo caso. Y como se va a decretar en todo caso, ahí se resuelve de plano y no se necesita incidente alguno, porque se tiene que dar en todo caso. Pero la de los otros 4, solo en la medida que sean necesarias para que el demandante pueda entrar en juicio, y eso puede generar un incidente. Vamos al análisis de estas 5 medidas. Vamos al análisis de estas 5 medidas. El artículo 273, número 1, dice: declaración jurada acerca de algún hecho relativo a su capacidad para parecer, dice el castellano antiguo,
hoy día diríamos comparecer, en juicio, o a su personería, o al nombre o domicilio de su representante. Esto es bien especial, pero no siempre vamos a conocer todos los antecedentes para demandar, en especial quién es, ¿verdad? No siempre vamos a tener una relación contractual. Nos puede pasar, nos puede pasar, ustedes todavía están estudiando Derecho Civil, si vamos en un vehículo y un chofer de una empresa de transportes. El chofer de una empresa de transportes no respeta un ceder paso y le choca su vehículo y le causa daños como pérdida total y usted no tiene seguro. Llega a los carabineros y, eh, se hace el procedimiento, etcétera. Entonces usted sabe quién es el chofer. ¿A quién puede usted demandar? ¿Sabe usted? ¿A la empresa de transporte? Puede demandar a los dos, bien Sigrid. Pero, ¿tiene los datos de la empresa de transporte? Y como bien dice Villa, ¿tiene los datos de la empresa de transporte? ¿Sabe quién es? Y luego, si logra conocer el dato de la empresa de transporte, porque usted puede ir al registro civil y sacar el registro nacional de vehículos motorizados. ¿Sabe los datos de, de quién es el representante legal? ¿Sale el domicilio? Entonces va a tener dificultades. Y por eso va a requerir la declaración jurada acerca de algún hecho relativo a eso, a la capacidad para comparecer en juicio, porque recuerden que no todas las personas son plenamente capaces, hay también interdictos y hay otros relativamente incapaces que algunas veces pueden concurrir a actuar por sí solos en la vía jurídica o otras veces requieren a sus representantes legales. Entonces vamos a tener algunas dudas respecto de eso y el requisito de la demanda. Como dice aquí la lámina, el requisito de la demanda, el artículo 254, establece cuáles son los requisitos de la demanda y dice, la demanda deberá contener el nombre, el domicilio, la profesión, el oficio del demandante, eso es fácil porque usted, el demandante, los tiene, pero también necesita el nombre, el domicilio, la profesión u oficio del demandado. Y esos datos puede no tenerlo. Pero puede colocarse desconoce, No, se ignora, ¿o no? no, no funciona así. En penal, usted presenta la querella y la presenta contra los que resulte responsable, y ahí será labor del fiscal identificar. Pero en los juicios civiles no. En los juicios civiles usted necesita saber a quién va a demandar. Entonces, en los juicios civiles no. Necesita designar, porque es un juicio entre dos partes. ¿Mm? En juicios penales, el objetivo del proceso penal es otro, es determinar si se cometió un delito y una vez determinado que se cometió un delito, determinar quiénes son los responsables. De hecho, algo que tiene que investigar el fiscal. Pero en materia civil, yo le imputo a usted responsabilidad por un hecho. ¿Mm? Entonces, el objetivo de esta medida, la declaración jurada acerca de un hecho relativo a la capacidad para comparecer en juicio, su personería, el nombre o domicilio de su representante, es permitir al futuro demandante establecer antecedentes del futuro demandado para poder formar la válida relación procesal. Porque si no lo hago bien, una de las formas de reaccionar y dilatar este juicio y hacerlo que se demore y que pierda eficacia es, lo vamos a estudiar, una medida es presentar por parte del demandado una excepción dilatoria. Dilatorio
ya saben que dilatar significa demorar también, ¿verdad? Entonces, y por eso vean la lámina está el artículo 303, número 2. El artículo 303, número 2 dice, son admisibles como excepción dilatoria, es decir, una excepción que retrasa el juicio, decir que la falta de capacidad del demandante o de personería o de representación legal para comparecer en su nombre, o en general las que se refieren a la corrección del procedimiento, la del número 6. Es decir, ¿sabe qué? Usted me está demandando y yo no tengo nada que ver con esto. Yo no soy el representante legal de esta empresa. Yo no tengo cómo defenderme. No tengo cómo defender. ¿Mm? Entonces, solo lo que queremos saber aquí, que hay una pregunta en el chat, es, lo que queremos saber aquí, la capacidad del futuro demandado, si tiene personería, es decir, si tiene la representación legal o convencional de alguien, y dónde lo puedo encontrar, porque recuerden que tengo que notificarlo. Ujú. Entonces, el futuro demandante debe presentar este escrito cumpliendo con los requisitos comunes a todos los escritos, ya saben, la suma, la designación del tribunal, la petición de lo que está pidiendo, ¿m? Más el requisito específico de las medidas precautorias, que ya lo hemos señalado, señalar soberanamente la acción y su fundamento. Ante el tribunal ya lo hemos pasado esto, las reglas generales de competencia, veremos qué tipo de acción es, veremos el domicilio del demandado, etcétera, de acuerdo a las reglas que hemos estudiado, y luego si es asiento corte veremos la distribución de causa. Todo esto lo doy por pasado, o sea, lo vimos, aparte de que no lo doy por pasado, y la resolución lo que hace es, si está todo bien, si hemos presentado bien nuestra medida prejudicial preparatoria, lo que va a hacer el tribunal es, va a dictar una resolución citando al futuro demandado a una audiencia con día y hora determinado para que preste la declaración jurada solicitada. Es decir, le van a preguntar, ¿es usted Juan González Gutiérrez plenamente capaz para comparecer en el juicio? Y él va a tener que responder o no. ¿Es usted el representante legal de la Sociedad Agrícola de Transportes Gutiérrez? Esto solo para asegurarnos que estamos demandando bien, ¿se dan cuenta? Como es la primera gestión judicial, como es la primera gestión judicial, ¿cómo debe notificarse esta? Por ser, Al, al futuro demandado, ¿no? al futuro demandado, ¿cómo es la primera? La primera gestión, en todo el proceso, la primera gestión judicial respecto del futuro demandado o del demandado, ¿cómo tiene que hacerse? La primera es siempre personal. No se lo olvide, tuvieron clases de esto. La primera siempre personal. En toda gestión judicial, la primera notificación, y por eso el legislador en el artículo 40 habla de gestión judicial, no dice de la demanda, porque el legislador sabe, porque él mismo hizo el código, que a veces el juicio puede partir por una medida prejudicial preparatoria. Entonces, en toda gestión judicial, la primera notificación a las partes se tiene que hacer personalmente entregándose copia íntegra de la resolución y de la solicitud que haya recaído cuando ésta sea escrita. ¿Estamos? Personal. Entonces, ¿qué es? Recuerden, se le va a notificar. Venga a la audiencia del 23 de agosto a las 9 de la mañana a dependencias del Sexto Tribunal Civil de Santiago, el demandado, el futuro demandado, a objeto de declarar juradamente acerca de un hecho relativo a su capacidad para comparecer en juicio. Esa va a ser la resolución que dicte el juez. ¿Mm? Entonces, ¿cuáles son las actitudes del futuro demandado? ¿Qué puede hacer? Hipótesis fácil.
va y comparece, va y comparece, y presta declaración jurada. Se levanta un acta, porque esto es un acto jurídico procesal, y recuerden que los actos jurídicos procesales se tiene que levantar un acta, y tiene que estar firmada por el juez, que es quien tomó la diligencia, y su secretario, el secretario del tribunal, que es el ministro de fe. ¿Mm? Y la segunda es no comparecer. O compareciendo, no comparecer. O compareciendo no responde o da respuestas evasivas. Evasivas es que no aclara la situación concretamente como se la están pidiendo. Y en ese caso, el futuro demandante puede pedirle al tribunal que se le apliquen sanciones para que el juez las aplique prudencialmente. Puede aplicar multas o arresto hasta por 2 meses. Esto lo dice el artículo 274. 274. Si decretada la diligencia a que se refiere el número 1 del artículo 273, se rehúsa a prestar declaración ordenada o no es categórica, en conformidad a lo mandado, podrán imponérsele al desobediente multas que no excedan de 2 sueldos vitales o arrestos hasta de 2 meses, los que el juez va a determinar prudencialmente, sin perjuicio de repetir la orden y el apercibimiento. O sea, lo va a multar y lo va a volver a citar, para que vuelva a explicar, hasta que lo diga. Esa es la primera. La segunda, medida prejudicial propiamente tal, la segunda medida prejudicial, tengo una pregunta aquí. Profe, ¿puede explicar a qué se refiere a comparecer y no responder? Es que puede contestar por evasivas, con evasivas. No es categórico y deja la duda. Entonces, en esa audiencia va a estar el demandante, el futuro demandante, y le puede decir al juez, sabe que no está aclarando la duda. No está aclarando la duda. Y en eso el juez va a tener que ver, oiga, sabe que le estamos preguntando usted si es o no representante legal de alguien y hasta qué fecha. Conteste derechamente. Entonces, si él no lo hace, es lo mismo que si no contestara. Y en ambos casos se le puede aplicar las sanciones. Por eso el legislador dice, si se rehúsa a ver esta declaración, es decir, no voy a contestar, se pone chúcaro, o, o declarando su declaración no es categórica. Es decir, trata de no aclarar lo que se le pide. Está poniendo problemas para la diligencia. Vamos a la número 2. La exhibición de la cosa que haya de ser objeto de la acción de que se trata de entablar. Aquí, por ejemplo, podemos estar pensando en que en el futuro usted va a presentar una demanda reivindicatoria, porque dice que la persona que tiene, por ejemplo, el vehículo, eh, no es suyo, sino que es de otra persona, es de usted. Por tanto, usted quiere al menos saber si la cosa está en algún lado y en el estado en que está. O, por ejemplo, usted ha dado un comodato, una cosa, es decir, un préstamo de uso. Un préstamo de uso. Y como quiere un préstamo, y como puede pasar en los comodatos o préstamos de uso, el deudor no quiere devolver la cosa. Entonces, otra vez, le tiene que decir al juez, voy a presentar una demanda para terminar el comodato y pedir la restitución del mueble.
y necesito ver la cosa para saber si demando además de los perjuicios por el mal estado de la cosa. Entonces, el objetivo de esta medida es permitirle al futuro demandante constatar que la cosa objeto del futuro juicio se encuentra en su poder, a saber cómo está y su estado. Y esto es importante porque después vamos a ver cuando estudiemos medios de prueba más adelante que se puede dejar constancia por parte del mismo ministro jefe del tribunal, que es el secretario, del estado en que estaba la cosa. Del estado en que estaba la cosa. Así lo dice el artículo 283. Siempre que el actor lo exija, se dejará en el proceso copia de las piezas que se presentaren o de su parte conducente y una razón de la clase y estado actual de los objetos exhibidos. Una razón de la clase y estado actual de los objetos exhibidos. Entonces el secretario va a decir, se trajo a la vista un computador Dell negro, serie tanto, que se encontraba en normales condiciones de uso, por cuanto fue encendido en mi despacho y realizó las funciones básicas sin dificultad. O bien decir, se trata de un computador Dell negro con su pantalla trizada y que intentado hacer funcionar, este no reaccionó. ¿Se dan cuenta? Y eso se deja constancia en el proceso con el objeto de después, cuando se presente la demanda, tener por acreditado que el computador estaba dañado y usted lo que tiene que hacer es pedir la indemnización correspondiente. ¿Mm? Lo mismo respecto a qué tribunal se presenta, normas generales de competencia, la resolución, la resolución que va a dictar el juez es de cumplirse con los requisitos objetivos de someramente su fundamento y la acción que se presenta, pretende presentar, lo que va a hacer es notificar otra vez personalmente, porque es la primera gestión judicial y necesitamos que sea personal, lo que va a hacer el juez es nuevamente determinar un día y hora con el objeto de que se fije cuándo se muestra la cosa. A veces puede el tribunal ordenar que la traiga al tribunal, o otras veces que si la cosa se encuentra en un lugar distinto, que se concurra con un ministro de fe a ese lugar con el objeto de describir el estado de la cosa y que se haya cumplido con la diligencia. Pero en principio, estamos pensando que son cosas muebles, va a dictar una resolución citando al futuro demandado a una audiencia de día y hora determinado para que exhiba la cosa requerida. Profe, ¿qué pasa con los inmuebles? Porque uno no puede llevar una casa. Claro, en el caso de los inmuebles, usted lo que vamos a tener que ver si está pensando el legislador en un inmueble. Vamos a ver. La exhibición de la cosa que haya de ser objeto, sí. Uno podría decir que sí, y ahí en ese caso lo que va a hacer es lo que le decía, va a fijar una fecha de reconocimiento le va a encargar esa diligencia lo más seguro a un receptor judicial. ¿Mm? Gracias, profe. Porque recuerde que el secretario es ministro de fe del tribunal, pero tendría que ir al, al lugar, un receptor judicial y levantar un acta. Veamos cuáles son las actitudes del futuro demandado. Hipótesis fácil, cumple exhibiendo el objeto, autorizando al interesado para que lo reconozca y le da facilidades para ello. Es decir, véalo como está, tóquelo. ¿Mm? Aquí está.
Pero puede ser que el futuro demandado diga, ¿sabe qué? Yo no soy el poseedor de esta cosa. ¿Cuál es su conocimiento de derecho civil? ¿Sabe la diferencia entre dueño, poseedor y mero tenedor? ¿Les han enseñado? ¿Dueño, poseedor o mero tenedor? Ya. Sí, sí. Respecto de una cosa cualquiera, supongamos este celular, una persona puede ser el dueño, es decir, quien es el titular del derecho de dominio. ¿Mm? Porque se lo regalaron, porque lo compró, etc. ¿Mm? Una persona puede ser poseedor. El poseedor no es el dueño, pero él cree de buena fe que tiene la cosa y se siente el dueño. Y por tanto, como se siente el dueño, no reconoce dominio ajeno porque él cree que es el dueño. Eso se llaman poseedores. ¿Mm? De hecho, la ley dice la posesión es la tenencia de una cosa con ánimo de señor y dueño. Una cosa con ánimo de señor. Pero hay una tercera categoría que son los mero tenedores. Los mero tenedores. El mero tenedor tiene la cosa físicamente en su poder, pero reconoce dominio ajeno. Reconoce dominio ajeno. Como por ejemplo el chofer de un camión cuyo dueño es el empresario transportista, pero el camionero se lo lleva a su casa todos los fines de semana porque el camionero no tiene dónde guardarlo. Ese camionero no es dueño, no es poseedor porque él no se reconoce dueño, es simplemente un mero tenedor de la cosa, o simplemente un mero tenedor de la cosa. Entonces puede ser que usted presente esta medida prejudicial respecto de un mero tenedor. Entonces, en ese caso, el artículo 282 señala que en el caso de que esto suceda, el sujeto, en el caso de declarar ser simple mero tenedor, puede también eh, pedírsele que declare bajo juramento el nombre y residencia de la persona en cuyo nombre la tiene, porque evidentemente si él reconoce que es mero tenedor, nosotros no podemos demandar al mero tenedor en el futuro, los que tenemos que demandar al dueño. Entonces mutamos esta medida prejudicial que primero era para que me exhibiera la cosa y ahora muta y se transforma en una prejudicial respecto de la declaración jurada de un hecho. También le podemos pedir que exhiba el título de su tenencia, que exhiba el título de su tenencia, y si expresa no tener título escrito, que eso también puede pasar, que el sujeto diga, yo no tengo ningún título por escrito, me lo pasó de palabra, después van a entender ustedes que no todo es por escrito, que la mayor parte de los contratos son consensuales. Que sean consensuales significan que se perfeccionan por el mero acuerdo de voluntades. La mayor parte de los contratos en el mundo, en el mundo jurídico, son consensuales. ¿Mm? Entonces, no es raro que no tenga usted algo por escrito. Entonces, a exhibir el título de su tenencia y se expresa no tener título escrito, a declarar bajo juramento que carece de él. Entonces, la primera actitud, el objeto está en poder de futuro demandado, se cumple el objeto, se autoriza al interesado para que lo reconozca. Pero si el futuro demandado declara ser el simple mero tenedor, el artículo 282 nos permite una nueva prejudicial preparatoria. El artículo 282 reza lo siguiente.
Si alguien a quien se intenta demandar expone ser simplemente el tenedor de la cosa, se podrá también obligar a que declare bajo juramento el nombre y residencia de la persona en cuyo nombre la tiene. ¿Por qué necesitamos el nombre y residencia de la persona en cuyo nombre la tiene? Pregunta al curso. ¿Por qué necesitamos este nombre? Profe, Ujú. ¿por qué uno de los requisitos de la demanda? Exacto. Tenemos que demandar al titular de la cosa. Muy bien, gracias. Entonces, aquí vamos y dice, ya, yo se la muestro, pero no soy el dueño. Entonces, el legislador le dice, bueno, ahora dígame quién es el dueño y exhíbame, entonces, usted cómo la tiene, si tiene un contrato, cuénteme, y si no tiene un contrato, por escrito, decláreme bajo juramento que usted carece de él para que no quede la idea de que me está mintiendo. Esto siempre es la idea de que el objeto está en poder del futuro demandado. Ahora, puede pasar la hipótesis de que el objeto no está en poder del futuro demandado. Ahí, la diligencia se cumple indicando el nombre y residencia del tercero que la tiene. Y siempre, como ustedes ven, siempre aquí, como hay declaraciones juradas de por medio, o puedo ser renuente en mostrar la cosa, puedo demorar la diligencia, no voy el día al tribunal el día que se me lo pide, etcétera, el legislador vuelve a agregar las sanciones del artículo 274. En caso de negativa, para practicar cualquiera de las diligencias mencionadas en este artículo, se le podrá premiar con las multas o arrestos del artículo 274. Sin perjuicio de eso, también el artículo 275 permite incluso el allanamiento del lugar donde se encuentra. La exhibición, en el caso, dice el artículo 275, la exhibición, en el caso del número 2 del artículo 273, será mostrando el objeto que debe realizar, exhibirse, o autorizando al interesado para que lo reconozca y dándole las facilidades para ello. Tome, véala usted, o está en ese galpón, vaya y mírela. Siempre que el objeto se encuentre en poder de la persona a quien se ordene su exhibición. Si el objeto se halla en poder de un tercero, cumplirá la persona a quien se le ordene la exhibición expresando el nombre y residencia de dichos terceros o el lugar donde el sujeto se encuentre. El artículo 276 dice, si se rehúsa hacer la exhibición en los términos que indique el artículo precedente, podrá apremiarse al desobediente con multa o arresto en la forma establecida en el artículo 274 y aún decretarse el allanamiento del local donde se halle el objeto cuya exhibición se pide. Iguales a premios, es decir, multas, arrestos sucesivos, etc., podrán decretarse contra los terceros que, siendo meros tenedores del objeto, se nieguen a exhibirlo. Entonces ya saben, multas, arrestos sucesivos, allanamiento del lugar si es que no quieren mostrar la cosa. Y recuerden, solo estamos pidiendo que la muestren, no se la vamos a quitar.
porque eso va a ser finalmente materia del juicio. Aquí solo le pedimos que la exhiba. Solo le estamos pidiendo que la exhiba. Una cosa que no les había señalado. Es súper importante que estén bien atentos a lo que le estén pasando en derecho civil, porque en el derecho ya empieza a mezclarse en estas cosas. Entonces es importante que tengamos frescos los conocimientos del derecho civil. Si tienen duda, a mí me preguntan, a mí me gusta el derecho civil. No estoy tan al día como las profesoras como sus profesores, porque evidentemente yo me he especializado en derecho procesal y en derecho procesal penal. Pero sí me gusta mucho el derecho civil y sí que si tienen duda de alguna cosa o hay cosas que no entiendan, porque esto, como ustedes ven, están demasiado ligadas con el derecho civil, bueno, lo conversamos. Tercera medida prejudicial propiamente tal del artículo 273. Vamos a hacer un alto de 10 minutitos porque los noto un poco agotados, aunque no los veo, pero 10 minutitos y retomamos hasta las 5. Gracias, profe. Ya, vayan a mojarse la cara.